Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Rubén. Bienvenidos a otra clase de promoción del pensamiento creativo. Y en esta ocasión vamos a hablar de nuestro tema procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos básicos son aquellas estrategias que determinan nuestro rendimiento en las actividades mentales o cognitivas. Permiten que suceda el pensamiento, la percepción, el almacenamiento de información, la interpretación del mundo externo, etc. Veamos algunas de ellas. Empecemos con percepción y sensación. Es el proceso de extracción activa de información de los estímulos y elaboración y organización de representaciones para la dotación de significado. A diferencia del resto de las funciones cognitivas, presenta la característica definitiva de tener su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos, o sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, con lo que viene a ser el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. Percibir es más que ver, oír, oler, saborear o tocar. La percepción puede ser considerada como el origen y la base de todo nuestro conocimiento del mundo, del que se alimentan las demás funciones cognitivas, del que llegan a depender en buena parte las emociones, los sentimientos y los afectos que promueven la conducta. Ahora veamos qué significa la atención. Pues la atención es la capacidad de atender, de concentrarse, de mantener la alerta y de tomar conciencia selectivamente de un estímulo relevante, una situación, etc. Se le puede otorgar la función de filtrar la información que debemos procesar para evitar que el sistema cognitivo se sature o se desborde su capacidad limitada. Ahora, tenemos algunas funciones de la atención. La primera es la selección. Así, se asume una capacidad limitada, puesto que ante la imposibilidad de atender todos los estímulos que nos rodean, la atención es el proceso adaptativo que selecciona los más importantes para percibirlos mejor y evitar sobrecargas. También tenemos la función de vigilancia, que permite mantener en el tiempo el interés por la información seleccionada. El tiempo de atención requerido puede variar desde minutos hasta horas. En este caso, la función es la de atención sostenida. También tenemos la función de control voluntario, que activa al organismo ante diversas situaciones, preparándolos para reaccionar con rapidez. Cuando estamos atendiendo a un estímulo, responderemos a él más rápidamente que cualquier otro estímulo al que no atendemos, ¿sí? Ahora tenemos los factores. Para la atención tenemos los factores extrínsecos, que son aquellas propiedades de los estímulos que capturan la atención del sujeto en mayor medida que otras, como el tamaño, el color, la intensidad, movimiento, complejidad, etc. Y tenemos los intrínsecos, que son aquellas características específicas o personales del sujeto que lo diferencian de otros ante la misma situación estimular. O sea, qué tanto interés tenemos, qué expectativas tenemos ante ese estímulo, estados transitorios como fatiga, sueño, estrés, todo eso equivale o es parte es uno de los factores precisamente de la atención. Ahora hablemos de la memoria. La memoria es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior, dar una respuesta, etc., sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. Ahora, vamos a ver un poquito del modelo estructural de Atkinson y Shiffrin. Este nos dice que existen tres tipos de memorias: la sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Vamos viéndolas. La memoria sensorial es el almacén de registro de las sensaciones durante un periodo muy breve, para posteriormente ser transferidas a la memoria a corto plazo o desaparecer. La información de la memoria sensorial retiene sobre todo propiedades literales del estímulo, propiedades físicas, y su función general es la de dar al cerebro un poco más de tiempo para realizar el análisis del estímulo. Ahora, la memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo o consciente, también denominada memoria operativa.
Se utiliza para retener información, apoyar el aprendizaje de nuestros conocimientos, resolver los problemas o responder a las demandas del medio interactuando con él. Y se caracteriza porque los símbolos con los que está trabajando se mantienen en ella mientras le prestamos atención y los estamos usando. O sea, por ejemplo, cuando realizamos una operación matemática mentalmente, pero tan pronto nos dedicamos a otra cosa, decaen rápidamente. Por ese motivo se considera como el sistema central de la memoria. Por último tenemos la memoria a largo plazo. Es el almacén caracterizado por retener una enorme cantidad de información ilimitada durante mucho tiempo, indefinido. Se corresponde a lo que popularmente todos entendemos como la memoria en sí. Mientras que la información de la memoria a corto plazo está activa, en la memoria a largo plazo permanece habitualmente en estado de inactividad o latente. Se encuentra a la espera y requiere de mecanismos sofisticados y bien entrenados para poder recuperar cualquier información almacenada en su base de datos. Estos mecanismos dependen de las características personales y de la instrucción recibida. Por último, vamos a hablar de la imaginación. La psicología desdeñó durante mucho tiempo el papel de la imaginación, considerándola como una facultad marginal, que nada tenía que ver con las otras más elevadas, como la percepción o el conocimiento. Era así como la malquerida de la psicología en cuanto a esto que estamos hablando. Pero sin embargo, la ciencia contemporánea está descubriendo que la imaginación es una función cognitiva fundamental que desempeña un papel clave en todas las formas de vida mental, desde la percepción de recuerdos, sueños y pensamientos. Gracias a la imaginación podemos pensar más allá de los confines de nuestra situación inmediata, generando vívidos contenidos mentales con los que podemos reevaluar el pasado o evocar un posible futuro. La mayoría de las ideas, por más abstractas que parezcan, nacen como imágenes. De hecho, etimológicamente la palabra griega idea significa visión. En este sentido, idear es imaginar. Pero la imaginación no solo surge de las imágenes, también puede ser desencadenada por una descripción verbal, al leer una novela o un poema, por ejemplo. En cualquier caso, y con esto vamos a terminar, sin imaginación no habría lenguaje. Aprendemos a leer gracias a la imaginación, que convierte marcas de tinta sobre un papel en evocaciones de cosas ausentes. El poder transformador de la imaginación es tan grande que la simple lectura de un texto escrito puede llegar a conmovernos profundamente. ¿Cómo ven? Y con esta reflexión le vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos para la siguiente semana con otra clase. Sí, muchas gracias y hasta la próxima.